es cuestión de buscar o no buscar, es que yo de verdad éticamente veo incorrecto que seamos los propios políticos los que tenemos esta comisión. Mi opinión personal, si se decide que son los políticos los que forman la comisión, yo lo siento pero me abstengo, pero más que nada por eso, porque creo que los que tienen que depurar las responsabilidades son otro tipo de personas, y si lo creamos los propios políticos, si ya de por sí tenemos mala fama todos, seamos los que seamos, por cuestiones que es verdad que en muchas ocasiones son ajenas a nosotros, pero es verdad que al final acabamos pagando las consecuencias. Yo personalmente no pretendo participar de una comisión en la que no lo veo moralmente ético. Nada más. Si es así, vamos, si se aprueba con ¿Nadie más quiere utilizar la palabra? ¿Quién? Yo. Sí. Yo, la pregunta que le tenía también hecha al señor Sanz es que, en su caso, pero ¿cuál es el caso? ¿Por dónde empezamos? Tenemos que mirar todos los contratos del ayuntamiento desde hace 15 años y ver qué listado de empresas nos sale y si alguna de esas personas hasta dónde llegamos. Porque yo le pregunté, ¿cuál es la vinculación indirecta? ¿Cuál es la vinculación indirecta? Que una de esas personas se haya ido un día a comer con un consejero delegado. Si es que es imposible tener ese acceso a esos datos. ¿No? Señor Sanz, seamos serios. Yo le he hecho estas preguntas. Y yo ya le digo, yo desde luego, personalmente no voy a participar de ninguna comisión para perder el tiempo investigando, no sé muy bien ni qué es lo que vamos a investigar. Ahora, sí que quiero dejarle constancia que desde luego va a tener la colaboración total de este ayuntamiento, y yo me responsabilizo de ello en primera persona. De expediente que usted quiera ver, ahí lo va a tener a su disposición, como tiene todo, para que usted investigue todo lo que quiera, hártese de investigar. O sea, ese no es el problema, que quede bien claro. Ahora, que nosotros creemos una comisión de escolarización, de investigación, que no sabemos ni por dónde vamos a empezar, si por las personas o por las empresas, si cuántos años, si tal, si cual, yo ya se lo dije que me parecía que no lo veo, Nada más, simplemente eso, mostrar nuestra máxima colaboración para cualquier investigación que usted quiera llevar a cabo. Señor Sanz, ¿alguna cosa? ¿O pasamos a la otra? Pues sí, los políticos, pues no vamos a pretender que sean los funcionarios, obviamente. Eso sí que me parecería, meterles esto en su trabajo me parecería una aberración. ¿Y qué vamos a investigar? Pues es que es fácil, tenemos 30 personas que tenemos que ver si tienen alguna connotación con contratos que haya realizado este ayuntamiento, y nada más. O sea, es tan difícil que es trabajo, claro, es trabajo. Yo, bueno, pues creo que también estamos aquí para trabajar, pero bueno. Entonces, yo creo que al final, ¿qué sucede? Que nos cuesta trabajo arrancar cuando son temas que nos arrastran desde las cúpulas de nuestros partidos. Eso es lo que a mí me da que pensar. Gracias. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae la moción por 6 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Punto 11. Moción presentada por el Grupo Municipal UPyD en relación a la corrupción y saneamiento de cuentas públicas. Gracias. Moción que presenta el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia al Pleno Ordinario de 26 de noviembre de 2014 sobre una intervención inmediata para prevenir la corrupción y sanear las cuentas públicas. Nuestro país vive un momento crítico por los continuos escándalos de corrupción. Estos escándalos no solo afectan a la credibilidad de la clase política, sino al prestigio de las instituciones y a la imagen internacional de España. Los efectos para el normal funcionamiento del sistema democrático, tan joven como el nuestro, pueden ser tan nocivos como duraderos. La connivencia entre la clase política y los empresarios, ya sea a nivel local o autonómico, tal y como se ha puesto de manifiesto a raíz de la operación Púnica, es ampliamente rechazada por la sociedad. A pesar de ello, la respuesta de los partidos políticos implicados ha sido tibia y no se ha concretado en medidas que impulsen un cambio profundo hacia la regeneración democrática. Los casos de corrupción han sido posibles gracias a la desactivación previa realizada
por la clase política de los mecanismos de control que figuran no solo en nuestra legislación, sino en nuestro entramado institucional desde que comenzó el periodo democrático en nuestro país. Por lo tanto, no se trata de soluciones grandilocuentes, sino sencillamente de restablecer los mecanismos de control interno de los que han sido desposeídos nuestro sistema institucional. Por ello, que son pieza clave la Intervención General del Estado y del resto de administraciones públicas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Tribunal de Cuentas para realizar la función fiscalizadora de manera eficaz. Existen mecanismos legales como el artículo 67 de la Ley de Bases de Régimen Local que sin embargo nunca se han aplicado. Hay que tener presente que ningún Estado descentralizado puede funcionar si no se respeta el principio de lealtad institucional, así como el rol del Estado federal en la corrección de los incumplimientos. Hoy, sin embargo, en España, el principio de autonomía se ha utilizado por demasiados gobiernos locales y autonómicos como patente de corso para incumplir la ley, pervirtiendo sus deberes y responsabilidades frente a los ciudadanos y frente al sistema institucional. Obviamente, esto ha sido posible porque el Gobierno de la Nación no ha aplicado los mecanismos que figuran en la ley y en la Constitución. Nuevos mecanismos se han incorporado recientemente. El Gobierno modificó la legislación correspondiente para introducir mecanismos de prevención y, en su caso, corrección del déficit tal y como se plasman los artículos 8, 18 a 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, incluso con una autoridad independiente de responsabilidad fiscal cuya misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público. No obstante, estas medidas se limitan a garantizar los compromisos de déficit y deuda públicos y no alcanzan a controlar las causas de los mismos. Y entre estas causas se encuentran la mala gestión y la corrupción. En otras palabras, sin mala gestión y corrupción no habría deuda o esta sería mucho más asumible. Además, proponemos la elaboración y aprobación de un estatuto personal del denunciante de la corrupción que ofrezca protección y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciarla, puesto que no existe un marco legal que les proteja frente a posibles represalias de su entorno profesional o social. Se trata de aplicar una metodología que se ha demostrado eficaz con las víctimas del terrorismo al considerar al denunciante de la corrupción como víctima potencial de represalias. Es por ello que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación a que adopte las medidas oportunas para se elabore un estatuto personal del denunciante de la corrupción que ofrezca protección y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciarla, poniendo fin a la inexistencia de un marco legal que las proteja frente a posibles represalias de su entorno profesional o social. B. Mediante el envío de equipos auditores, el Estado fiscalice el funcionamiento económico de las administraciones públicas afectadas por casos de corrupción o en los que haya dudas razonables de su existencia. Este punto, obviamente, para los ayuntamientos afectados por estos casos. C. Que se audite el sistema de contratación del ayuntamiento por el Estado y se pongan en conocimiento de la justicia las irregularidades que se encuentren. D. Se despolitice y profesionalice el Tribunal de Cuentas Estatal de tal manera que actúe como la autoridad, el cual debe trabajar de forma coordinada y eficaz con los tribunales de cuentas autonómicos, así como elabore un informe técnico anual para el Parlamento junto con un resumen ejecutivo para dicha divulgación. E. Se garantice que el Tribunal de Cuentas cuenta con los medios económicos y humanos necesarios para llevar a cabo su labor de fiscalización con todas las garantías y con capacidad sancionadora. Instar al Gobierno autonómico a que despolitice y profesionalice el órgano de cuentas autonómico y que éste controle las cuentas del Parlamento autonómico. En definitiva, lo que viene es un seguimiento más de la línea contra la corrupción. Son propuestas que llevamos como medidas de prevención para la corrupción y bueno, pues creo que está bastante explicado, bastante dicho, y lo que se trata es de despolitizar aquellos órganos que están muy politizados y que actúen como deben de actuar, ajenos a toda esta historia política que les rodea. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Sí, bueno, no voy a repetir argumentos sobre el tema de la corrupción y voy a apoyar la moción. Gracias, señora García.
Pues lo mismo digo, si estábamos diciendo que ya en el pleno anterior que estamos descubriendo día tras día en las noticias, en los periódicos y tal, estamos todos escandalizados, cualquier medida que se tome para acabar con ello, buena es. Estas son buenas, seguramente habrá más, pues empecemos por algo y sigamos para adelante. Gracias. Gracias. Señora Cáceres. A favor, sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta que, como ya manifesté en las comisiones, una persona cuando denuncia, primero está en su obligación legal, pues estamos todos obligados a poner en conocimiento de la Fiscalía, de los jueces, cualquier hecho delictivo del que tengamos conocimiento, y todo, aunque su figura es privada, todo lo que sea protegerlos, me parece correcto. Nada más. Gracias. Sí, bueno, entiendo que es un paso más, una vuelta de tuerca más, que además involucra un poco a otro sector de la población y tal y como he hecho antes, lo voy a apoyar. Gracias, señor Fernández. Estoy de acuerdo con la moción. Gracias, señor... Bueno, aquí hay quien hace política de la despolitización, o sea que esto es una contradicción en sus propios términos. Bueno, si hay delitos, pues que se persigan, si hay problemas de vulneración de la legalidad, que se persigan. Los partidos, cuando conozcamos estos casos, nosotros a los de Caja Madrid estamos hace 2 años, o sea que bueno, que cuando haya irregularidades se tomen las medidas que haya que tomar. Pero esto de constantemente construir el asunto de que esto de la política es una ciénaga de corrupción y tal, eso, pues hay corrupción, claro, como en todo en la vida. Pero digo, primero, si hay algunos corruptos es porque hay corruptores, y de eso es que no hablan nunca. Eso habrá que investigar también. Eso habrá que investigar también. Donde hay corruptos, hay corruptores. Dos, no es la política el origen de la corrupción, no lo es. La política es la forma. Aunque en una sociedad plural, donde hay muchos intereses, la gente se organiza para defender unos intereses frente a otros. Históricamente, la gran mayoría de la población, que somos gente que vive de su trabajo, esa es la gran mayoría de la población, un sector importante de esa mayoría de la población, pensamos que no tenemos los suficientes derechos y luchamos y nos organizamos para que tengamos más derechos y mejores rentas, y para eso nos organizamos en partidos de izquierda, para que haya gobiernos a favor de lo que pensamos que es la mayoría social, y en sindicatos de clase, para que la clase trabajadora tenga más beneficios, tenga mejores salarios y mejores condiciones de vida. Por tanto, históricamente, los trabajadores, o una mayoría, o un sector importante de los trabajadores, se han organizado en partidos de izquierda y en sindicatos de clase. Denostar a los partidos en general, a la política, ¿para qué? ¿A qué es? ¿La vuelta al siglo XIX? ¿Quién estaba en la política cuando no había partidos políticos? Los que tenían dinero. Los que tenían dinero, por tanto, que no hubiese organización, que denostar las organizaciones es denostar la forma en que colectivamente nos hemos juntado la gente para que llegue, porque si no, no habría obreros en los parlamentos, no habría gente que venga de la clase trabajadora, solo estaría gente pues, de las élites, como eran antes los parlamentos censitarios, donde estaban los nobles, los que tenían dinero, etc. Por tanto, este es el fondo histórico de este problema. Y esto, desviar la atención constantemente a que esto es de los políticos, que los políticos son muy malos, las instituciones, no, al contrario. Lo que hace falta para esclarecer estos problemas es más política, es decir, más debate ciudadano y más implicación de la gente para que los corruptos sean sancionados públicamente por la propia gente, más gente de los partidos, más militancia, más conocimiento de la vida pública, no que aquí estemos en un pleno tan poca gente. Debería estar mucha más gente, de todos los lados, y así oiría lo que dicen unos, lo que dicen otros, o sea, más interés por la vida pública, más participación en la vida pública. Pero yo no le voy a aprobar esa moción porque abunda en una idea que yo no comparto, que es criminalizar a la política en general y convertir todo en una fuente de sospecha, y las autonomías y todo, que no. Esto ha sido algo que está en la Constitución, que se ha aprobado, que ha funcionado muy bien, y que las reformas que haya que hacer, pues habrá que hacerlas entre todos para mejorar las instituciones y para mejorar la democracia. Gracias, señora Orbán. La realidad, y no nos gusta, es que al final, día tras día, salen casos de corrupción y cuestiones que parece que son imposibles, como pues, la transparencia, el que se publiquen una serie de datos que vemos que en otros países, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, publican dónde se gastan las dietas los diputados, o en general en qué se gastan los concejales, o tener el patrimonio expuesto, ya que eres una
persona y o cargo público, nos parece insostenible e imposible de atajar. Sin embargo, en otras sociedades y en otros países, y yo creo que en sociedades en este aspecto menos púdicas y sobre todo transparentes, lo llevan de una manera natural. Cuando hay casos de corrupción alarmantes, como pasó también en Inglaterra hace 3 años, a partir de ahí se tienden puentes para solucionar los problemas. Yo creo que ahora España está viviendo uno de los peores momentos de la corrupción, día tras día salen mayores casos, y aunque es verdad que para haber un corrupto tiene que haber alguien que le corrompa, nuestro posicionamiento desde nuestra responsabilidad política es intentar gestionar o solucionar en la medida que podamos todos estos problemas. Por tanto, cualquier medida puede ser importante, trabajar estamos para ello. Yo creo que no hay que poner horizontes, sino simplemente empezar a caminar para que se solucionen las cosas. Gracias. Gracias, señora García. Gracias. Pues efectivamente, utilizando los mismos argumentos que en el punto anterior, nos guste o no, los políticos, hay muchos casos, no somos corruptos, pero hay muchísimos casos de corrupción, pero por una sencilla razón, porque tienen la capacidad de decidir, y aquellas personas que tienen la capacidad de decidir pueden tener la tentación de no tomar la decisión acertada para un beneficio colectivo en vez de para un beneficio privado suyo, con lo cual cualquier mecanismo de control que apliquemos sobre esas intenciones de decidir hará que se lo piense 2 veces antes de tomar una mala decisión. Yo no sé si estas medidas que propone nuestro compañero son las mejores o son las peores, pero echemos a andar y si vemos que alguna es mejorable la mejoraremos, si vemos que alguna falta la añadiremos y si vemos que hay que modificar algo lo hagamos, pero yo creo que es necesario echar a andar en contra de la corrupción porque necesitamos gente honrada dentro de la política, que seguro que la hay, solamente nos hace falta que nos recordemos continuamente por dónde no tenemos que salirnos, cuál es nuestro camino y por dónde no hay que salir. Gracias. Gracias, señora Soto. Bien, pues el Grupo Popular también disentimos de algunas de las cuestiones que se comentan en la exposición de motivos. Y bueno, pues evidentemente la respetamos dentro del principio de libertad de expresión, principio constitucional de libertad de expresión, pero sí que en cuanto a las medidas que se proponen, pues quería hacer una serie de observaciones. Por un lado, hablamos en la reunión, en la comisión informativa, creo que fue, del Estatuto del Personal del Denunciante, y ya fue también otra concejal, concretamente la señora Cáceres, quien ya dijo, y es así, que el denunciante está protegido por la legislación penal y por el Ministerio Fiscal y por el juez en su caso. Por otro lado, se alude a una serie de instrumentos de control que igualmente en la intervención anterior, en el punto anterior, ya existen, y duplicar estos esfuerzos pues parece que no es muy adecuado para la vida económica del país, donde estamos trabajando precisamente por no duplicar competencias. Y son estos organismos de control quienes tienen la competencia suficiente para ordenar auditorías, amén de las que voluntariamente pues, se pueda solicitar de dichos organismos o de fuentes particulares, los propios ayuntamientos, como es el caso. Respecto a que se audite el sistema de contratación por el Estado, pues es que es así, es que es el propio Estado quien tiene competencias inspectoras en materia económica, igual que las tienen las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos con su control interno. Por supuesto que cualquier irregularidad o cualquier sospecha tiene que ser perseguida y ahí nos vamos a encontrar siempre. Que la corrupción hay que buscarla, ponerle freno y evitar y legislar para que a nadie se le ocurra caer en la tentación. Pero evidentemente no podemos aprobar lo que sea tildándolo de que es positivo porque va a ir en contra de la corrupción. Con respecto al apartado de que se despolitice el Tribunal de Cuentas, pues la información que yo tengo es que es un órgano eminentemente profesional en el que todos los miembros han accedido mediante oposiciones totalmente regladas.
Con lo cual, solicitar esa profesionalización a gente que ha pasado una oposición, pues también nos parece que no tiene mucho sentido. Si los que la vamos a pedir vamos a ser nosotros, me parece que no tiene ningún sentido. Y por último, en el apartado E, cuando dice que se garantice que el Tribunal de Cuentas cuente con los medios económicos y humanos, pues esta es una competencia exclusiva y excluyente del Estado. Y entonces nosotros entendemos que el Parlamento, en el cual integra UPyD, pues es el órgano desde donde, si se considera que está mal dotado, que yo desde luego pues no lo sé, no me consta, pues debe solicitarlo. Y esas son las observaciones que nosotros tenemos que hacerle respecto a este tema, que estando de acuerdo en perseguir, en el objetivo de perseguir cualquier sospecha de corrupción, esto se haga con los mecanismos adecuados y oportunos. Y por lo tanto no vamos a apoyar esta propuesta de proyecto. Vamos a ver, obviamente la política no es la corrupta, los corruptos son los políticos. Obviamente, la política no es un ente físico, la política la hacen los políticos, pero los políticos están amparados, los políticos corruptos me refiero, la mayoría, que gracias a Dios no lo somos, pues no tenemos nada aquí, pero los políticos corruptos se amparan detrás de unas siglas, lo queramos o no lo queramos. Y cuando estamos hablando de órganos, y estamos hablando, como he dicho antes, del Consejo General del Poder Judicial, y estamos hablando de la televisión madrileña, y estamos hablando de la Cámara de Cuentas, claro que son profesionales, claro, en el Consejo General del Poder Judicial no entra cualquier político, pero están politizados, pues claro, allí están los jueces de unos, de otros y los demás allá, nombrados por ellos. Y así, porque es que a nosotros, con el derecho que teníamos, también nos invitaron a que eligiéramos a alguien. Y nos negamos a ello. Porque tiene que ser los jueces lo que hagan. Y nos negamos a entrar en la Televisión Autonómica de Madrid. Y nos negamos a entrar en Bankia. Y nos negamos a entrar en Caja Segovia. Así de claro. Porque tienen que ser los profesionales. Y ellos tienen que ser los que son. Y a esto nos referimos cuando hay que sacar de muchos sitios a la clase política. Porque si no estuvieran en esos sitios, no tendrían las tentaciones que muchos de ellos han tenido y las han metido hasta dentro en el fango. Así de claro, no tiene el estatuto del denunciante, pues bueno, pues yo no sé si nos acoge o no nos acoge, joder, pero al final todo el mundo sabe quién le ha denunciado o quién se ha querellado contra alguien. Vamos a ver, esto viene siendo así. Y los instrumentos de control, pues existen los que existen y como existen. Vamos a ver, esto es así. Esto ya lo he repetido y lo he repetido.